Buenas tardes, profesor, compañeros. Continuando con la exposición de mi compañero Renzo, ahora les voy a compartir sobre la legislación comparada sobre el derecho del acceso a la conectividad. Mi nombre es Jesús Manuel Tito Chávez y bueno, continuando tenemos el caso de Costa Rica en su sentencia 12-790-2010, que como fundamentos se tiene que se ha confirmado en carácter de derecho fundamental que revisa el acceso a estas tecnologías, concretamente en derecho de acceso al Internet o a redes de redes. En el caso de Francia, a través de su sentencia 2009-580 TC, con fecha 2009, 10 de junio, se tiene que en su fundamento 11 se habla sobre que considerando que según los demandantes, al conceder una autoridad administrativa, incluso siendo independiente, poderes de sanción consistentes en la suspensión del acceso al Internet, el legislador habría, por una parte, vulnerado el carácter fundamental del derecho. Es decir, que ahora se puede notar que si es que se restringe a una persona del derecho a Internet, se estaría partiendo en el perjuicio de más derechos, como en este caso podría ser el derecho a la libertad de la información, a la libertad de expresión. Eso considerando la jurisprudencia de estas dos naciones. Ahora tenemos en la normativa de México y Grecia que en el caso de México, en su constitución política, se tiene en su artículo 6, párrafo 3, que el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiofusión y telecomunicaciones, incluidos en de banda ancha de Internet, así como lo ampara ya su constitución. Está legislado. Así también en Grecia, en su constitución, en su artículo 5, numeral 2, dice que todas las personas tienen derecho a participar en la sociedad de la información. El Estado está obligado a facilitar el acceso a la información transmitida electrónicamente. Son legislaciones que ya se vienen dando. Recientemente en Perú también se está dando ese tipo de legislaciones, no, bueno, no tan recientemente, sino que se ya viene formalizando, se ha aprobado ya un proyecto de ley sobre ese tema, pero ya se ha tocado. Bien, ahora tenemos que del acceso, al Internet en el Perú. En el Perú se han visto fortaleciendo el derecho al Internet desde su ingreso. El Internet en el año 1994, si mal recuerdo, en una cabina de Internet en el distrito de Miraflores. Aunado a ese tema, se ha estado viniendo la implementación ya a nivel nacional al pasar del tiempo, dedicándose a megaestructuras para que la conectividad ya no solamente sea restringida a una comunidad, sino a toda la población peruana. Para ello tenemos datos recientes del INEI, que es el Instituto Nacional de Estadística e Informática, que para el segundo trimestre de 2021 se obtuvo el resultado que el 52.5 de la población peruana o de hogares a nivel nacional tenían una conexión a Internet a comparación del 2020, que era 41.6. Esa diferenciación de más de un 10% puede haber sido causada por el impacto que se tuvo a raíz de la pandemia. Esto orilló bueno, a una buena parte de la población a tener que adecuarse a nuevas medidas, en este caso la conectividad para la enseñanza, la conectividad para trabajos, así también que en el 2022 se tuvo un incremento al 58.4% de los hogares peruanos que tenían acceso al Internet. Es decir, que hasta el año pasado se obtuvo un porcentaje de aumento del 6% para los hogares de la población peruana, que es significativo, pero debemos recordar que siendo más del 50%, todavía no se ha llegado a las expectativas que deberían alcanzarse, porque en derecho al Internet se está volviendo fundamental para la actividad de todas las personas, tanto para las comunicaciones, trabajo, educación.
participación ciudadana también. Es esencial que la población se esté adecuando o envolviendo más con estos temas y también no solamente la población, sino a un nivel estatal que ya se vayan regulando o materializando este derecho, su plasmación en la Constitución, como ya se viene dando y he mencionado anteriormente. A su vez, de los resultados de la encuesta del cuarto trimestre de dicho año, de ENAO, que es la encuesta nacional de hogares, se tiene que el 58% de hogares que aún lo tienen deben seguir un impulso de los demás pueblos peruanos para que no queden en el desamparo de sus ejercicios, de sus derechos al Internet y los derivados que surjan de esto. Como bien he mencionado, el derecho de Internet no viene solo, sino que viene arrastrando varios derechos, como ya lo son el derecho a la información, privacidad, derecho a la participación, a la libertad de expresión, derecho a la educación, derecho al trabajo, porque un mundo ya globalizado, modernizado, se adecua a nuevos sistemas, a nuevas herramientas que deberían ser aprovechadas ya por el ser humano y las poblaciones. Muy bien, identificamos entonces que hay una controversia en todo lo que hemos mencionado anteriormente. Si bien se han estado dando legislaciones, y han estado dando leyes, y han estado comentando por organismos internacionales para que los estados promuevan la legislación o regulación para el acceso al Internet, se tiene que, a pesar de los avances a la conectividad a nivel global, persisten desigualdades significativas en el acceso a Internet y a las tecnologías de la información y comunicación. Estas brechas digitales pueden ser determinadas por factores socioeconómicos, geográficos, culturales, como fácilmente se podría ver en el caso peruano, porque también hay familias que no podrían acceder así en su condición socioeconómica, al servicio de Internet o por su ubicación geográfica, porque a veces por la falta de implementación de infraestructura es complicado llegar a esas zonas, tal vez montañosas, tal vez un poco desamparadas de la modernidad humana o tal vez de difícil acceso, como podría ser en su caso de Iquitos, que no se puede llegar por carretera, se tiene que llegar o en barco o por avión, y que si bien se ha estado implementando la conectividad en dichos lugares, su ampliación resulta ser difícil. En ese sentido, es responsabilidad de los gobiernos y de la comunidad internacional trabajar en conjunto para garantizar el acceso equitativo a la conectividad como un derecho humano fundamental. Esto implica la implementación de políticas y programas que promuevan la infraestructura desde telecomunicaciones, la capacitación digital, la reducción de costos y la eliminación de barreras legales y regulatorias. Además, es importante abordar las brechas digitales desde una perspectiva inclusiva, teniendo en cuenta las necesidades y características de los grupos marginados. También a ello, hemos analizado un caso jurisprudencial, a razón de ver en qué momento se estuvo ya germinando, naciendo o teniendo la génesis eh, de concebir ya el derecho al Internet, de tener ya noción sobre este como considerándolo como un derecho fundamental. Se tiene entonces del expediente de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el expediente número 02-2001, acción de amparo del Tribunal Constitucional, en donde en su fundamento 12 se tiene que sobre ciudadano y su condición o posibilidad económica y además cultural en el caso del acceso a Internet, económica en el tanto acceso de dichos medios de televisión por cable e Internet supone el pago de servicios cuyas tarifas no están precisamente al alcance de la capacidad económica de la totalidad de la población. Además, que el problema constitucional consiste en que el acceso a la información mencionada, el derecho a la información, se ve condicionada al acceso o no a determinados medios de comunicación, Internet y televisión por cable, lo cual a su vez estará supeditado a las condiciones económicas y culturales de cada persona. Es decir, que desde su implementación en el año 1994 de Internet en el Perú, hasta ya el 2001, donde se da esa sentencia, se ya viene reconociendo la necesidad fundamental y de los derechos
derivados del acceso al Internet, como lo es ahora en derecho a la información, en derecho a no ser discriminado y en derecho a la igualdad para la accesibilidad del Internet, siendo esta sentencia a nuestra consideración fundamental e importante para el reconocimiento nacional primigenio que se tuvo sobre el Internet o la conectividad sobre esto. También hemos tenido como propuesta de solución para los puntos controversiales que se han mencionado, eh, la mejora en la infraestructura y la conectividad, como lo es en promover la inversión en infraestructuras de telecomunicaciones para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de las conexiones en áreas rurales y comunidades marginadas. Eso también aunado al derecho a la igualdad y a la no discriminación. El acceso asequible, implementar programas de subsidios y bonos para facilitar el acceso a Internet y a dispositivos electrónicos en grupos de bajos ingresos. También la educación digital, incorporar la educación digital en los currículos escolares, brindando a los estudiantes las habilidades necesarias para utilizar las tecnologías de la información y comunicación de manera efectiva y segura. Políticas y regulaciones, como lo son en desarrollar marcos legales que protejan la privacidad y la seguridad en línea, asegurando que los usuarios puedan acceder y utilizar Internet eh, de manera segura. También tenemos como propuesta una cooperación internacional, ya sea por tratados internacionales, informes internacionales de organismos internacionales, que se puede establecer mecanismos de monitoreo y evaluación para medir el progreso en el logro del derecho humano a la conectividad, identificando brechas y ajustes a las políticas y programas que se tengan como consecuencia de las ya mencionadas. Además de la interacción internacional, que es en promover la cooperación entre gobiernos, organizaciones internacionales y el sector privado para compartir mejoras, prácticas, recursos y conocimientos en el campo de la conectividad, con el objetivo de tener un mayor desarrollo y aceleración en este proceso. Muy bien, como conclusiones, tenemos que es importante rescatar el derecho humano a la conectividad en un mundo globalizado, por ser aquel derecho que tiene cualquier persona a tener la opción de poder acceder a- al Internet, para poder ejercer los derechos como lo son en de libertad de expresión, derecho también de a no ser discriminado, derecho a la igualdad, derecho a la educación, derecho al trabajo, y que además es rescatable ratificar que los esfuerzos nacionales se vienen dando desde ya tiempos modernos, en los últimos años, si bien se tiene alcanzado más del 50% de los hogares nacionales, se debe aún impulsar esta mejora para alcanzar no solamente el 50, sino el 60, 70, 80, como se viene ya dando o plasmando en países modernos como Estados Unidos, Canadá. Eh, Además que, como se ha mencionado anteriormente, ya se viene dando la incorporación del derecho al acceso al Internet a través del proyecto de ley. Recientemente que se ha votado a favor de este en marzo de este mismo año, de 2023. Esperemos que este nuevo derecho que se viene ya plasmando en la Constitución sea de beneficio de la población y no sea simplemente una portada política para fingir una ayuda, sino que necesariamente lo sea. Se han dado también diferentes proyectos de leyes que se han desenmascarado como no justificables, sino que en aprovechamiento de otros aspectos. Esperemos entonces que tanto desde una posición nacional o internacional se pueda dar el derecho a la conectividad
o en derecho de acceso al Internet, eh, a una implementación global necesaria para que ya no solamente un pueblo o restringidos pueblos tengan acceso a la conectividad, sino ya sea una conectividad a nivel global y no solamente a pequeñas comunidades dentro de un pueblo, sino a muchas o a la totalidad de estas. Con todo ello, agradecemos que hayan podido visualizar nuestra presentación y con todo ello nos despedimos. Muchas gracias a todos.